Y muy buenas tardes. Es para mí un honor presentar el inicio de las 18ª Jornadas Medievales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Para comenzar entonces el encuentro, voy a dejar con ustedes al señor Mauricio Molina, director del Instituto de Historia de nuestra Casa de Estudios. Quisiera primero dar la bienvenida, ¿no es cierto?, a todos ustedes, agradecerles su presencia y agradecerles, ¿no es cierto?, la gentileza de poder venir de Santiago, ¿no es cierto?, todo el ajetreo que significa las actividades académicas, ¿no es cierto?, y de poder participar, ¿no es cierto?, de esta 18ª jornada. Para todos ustedes, ¿no es cierto?, es conocido, pero es importante señalar que esta es una actividad que ya tiene 3 años, pero que ha sido incorporada, por decirlo de alguna forma, en nuestro Instituto de Historia, y es parte fundamental de un evento que transcurre paralelamente con esta jornada, que es nuestro aniversario, que es el aniversario del Instituto, que se realiza todos los años en la última semana de agosto y que está vinculado evidentemente al día 28 de agosto, que es, ¿no es cierto?, el día de San Agustín. Y en ese sentido tiene esta relación entre estas jornadas medievales con este evento que es importante desde el punto de vista de la celebración nuestro, que bueno, celebraremos primero por temas, ¿no es cierto?, de agenda, para poder hacer todas las actividades. En ese sentido, valga recordar, y no nos cansaremos de ello, recordar la figura de Don Héctor, en el sentido de la importancia que tiene la historia medieval en nuestro instituto, que es sin duda, ¿no es cierto?, herencia de su preclara visión de la importancia que tiene la historia universal en la formación de los estudiantes, en la formación y en el desarrollo de la investigación en esa área. Todos aquellos que nos formamos en este instituto sentimos el sello, independiente de si algunos se dediquen directamente a la historia universal o nos dediquemos, como en el caso mío, a la historia de Chile. Siempre la perspectiva de mirar los fenómenos, los procesos desde la mirada de la historia universal es algo que creemos que es fundamental. Y esta jornada, con otras tantas que se realizan de esta área de la historia universal, son significativas. Ese es un ámbito que quería mencionarles, y por eso que nos importa tanto que se realice, nos importa tanto que tenga cada año más éxito, y creemos que cada año tiene más éxito en términos de la participación de los especialistas, ¿no es cierto?, y la posibilidad de diálogo académico, que es fundamental. Yo también hay otro ámbito que suelo mencionarlo, pero que también es importante, que para nosotros la extensión académica, como se le llama normalmente a este tipo de actividades, son parte fundamental de la estructura de formación. No es un ámbito que corre paralelo a las cátedras, no es un ámbito que corre paralelo a la formación. Es algo que es parte sustancial, porque creemos en el diálogo académico, creemos que es parte de la formación ese diálogo y la posibilidad de participar y de debatir, de discutir con otros académicos, con otros, ¿no sé?, todas las perspectivas, no solo de la historia, sino que también de una multiplicidad de disciplinas, ¿no es cierto?, que pueden dialogar sobre el mundo de la humanidad. Quisiera por último dar las gracias a la comisión organizadora, dar las gracias, ¿no es cierto?, a nuestro profesor de Historia Medieval, pero además decano, y dar las gracias fundamentalmente porque evidentemente entre toda su agenda y tarea también mantiene este espíritu de mantener, ¿no es cierto?, esta jornada. Y particularmente, ¿no es cierto?, darle las gracias a Randy, que es el espíritu de esta jornada, quien es el que lleva adelante, ¿no es cierto?, no solo la gestión, sino que la convocatoria, y agradecemos, ¿no es cierto?, su compromiso, y le agradecemos que él confíe en el Instituto de Historia para la realización también de esta jornada. Reitero mis agradecimientos y espero, como siempre, que esta sea mejor que todas las anteriores jornadas que hemos tenido. Así
oficializar entonces la apertura de nuestro encuentro, voy a dejar con ustedes al doctor José María Riveros, decano de la Facultad de Filosofía y Educación de nuestra universidad. Gracias. Seré breve, no, porque corresponde ser breve. Lo que quiero señalar es que no tengo mucho que hacer aquí como decano. Yo vengo como profesor de historia medieval, vengo como amigo de Rómulo y vengo como miembro de la comisión organizadora. Y es solo de ese modo que puedo hablar. El director ya ha dicho varias cosas de las que a las que había que referirse. Lo primero es la gratitud. Como dijo el director, estas jornadas se incorporaron a este instituto porque no nacieron aquí. Estas jornadas nacieron en el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, que las abandonó, porque eso es finalmente lo que pasó. Y ahí Rómulo se acercó a nosotros y el instituto inmediatamente dijo que bueno, la jornada hay que continuar y se siguieron. Las jornadas comienzan en el año 7, el año 1997, el mismo año, por cierto, que nos dejó el maestro don Héctor Herrera Cajas, que alcanzó a saber de esto, pero no alcanzó a estar en ninguna jornada. Y en ese año se acercó Rómulo a hablar conmigo para ayudar en la jornada cuando él era estudiante y dirigente estudiante. De manera que esta es una jornada que, a diferencia de muchas otras que hay en Chile y en otras partes, nació desde los estudiantes y para los estudiantes e invitando a los profesores. No es menor recordar que la universidad surge en la Edad Media como estudiantes que van a buscar maestros o maestros que van buscando estudiantes. Así que este modelo con que nacieron las jornadas es precisamente muy medieval. Y desde entonces participan los estudiantes junto con los profesores. De manera que lo van a ver durante los días jueves y viernes. En las mesas hay profesores, hay estudiantes de posgrado, de pregrado, seminaristas, ayudantes, en general alumnos. Y ese perfil se ha mantenido a lo largo del tiempo y es un perfil único. Además, Rómulo se jacta de que es una de las jornadas más antiguas en forma continua en América Latina. Nos acompaña una profesora de Buenos Aires, pero las jornadas de Buenos Aires de Nilo Viernes solo tienen 14 versiones. Que son la próxima semana. Para que vean que esto es todo un circuito que hay de historia medieval entre Brasil, Argentina, Chile y España, que conforman ya una sociedad y se trabaja mucho en conjunto. De manera que todo lo que puedo decir en este minuto es agradecer a Rómulo el empeño. Esta jornada existe porque Rómulo existe. No tiene otra... Eso puede ser bueno o malo. Es malo en algún sentido porque cuando Rómulo no existe alguien tiene que seguir con la jornada. Lo siento, hay que decirlo. Pero existe porque Rómulo le pone mucho empeño, yo lo apoyo en el proyecto, vemos el programa, las personas que vamos a invitar, todo eso. Pero finalmente, el que se preocupa de las carpetas, del café, de esto, de trabajar con los ayudantes, es Rómulo. Y ya que los nombré, también agradecer a Leonardo y a Joaquín, que se preocupan mucho que la jornada salga adelante. Y Rómulo sabe que puede confiar mucho en él. Así que para el Instituto de Historia es un privilegio que se hayan quedado las jornadas acá y esperamos que sigan mucho tiempo. Para el Instituto de Historia es un privilegio también que Rómulo, sin ser profesor ni de este instituto ni de la facultad, organice ad honorem las jornadas. Hay cosas, como decía mi maestro, que se hacen por obligación y otras se hacen por devoción. Esto Rómulo lo hace por devoción. Y por devoción, nosotros, en un gesto de gratitud, le queremos entregar un presente, un regalo, que el director se lo va a hacer. Muchas gracias. Sí. Quiero que no Sí, nos venía un osito. Bien, los dejo con Rómulo. Se van a dar cuenta además que en la jornada este ambiente de camaradería es muy frecuente. Somos un grupo de profesores. Somos un grupo de profesores que en general somos todos muy amigos y se ha creado un ambiente de mucha camaradería entre nosotros.
Quiero agradecer también la presencia del doctor Braulio Fernández, porque estas jornadas surgieron desde la literatura, así que siempre tiene que seguir presente la literatura. En las jornadas de esta semana, además, está filosofía, en otros casos hemos tenido charlas de estética, viene también un teólogo, es decir, la idea es cubrir la Edad Media en un amplio espectro. No son ni jornadas de historia ni jornadas de literatura, son jornadas medievales. Pronto, muchas gracias. Bueno, y gracias también por el papel y por todos los detalles que creo no merecer particularmente. Voy a abocarme más bien a lo que tenía presupuestado y voy a presentar entonces al doctor Braulio Fernández Vix, quien es licenciado en Humanidades por la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Literatura por la Universidad de Chile y doctor en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como profesor en varias universidades chilenas, pero también ha sido reconocido por su labor como editor general de la editorial universitaria y como columnista en diversos medios escritos nacionales, como por ejemplo en el Mercurio de Santiago, en donde destacan sus artículos en el reconocido suplemento Artes y Letras. Asimismo, el doctor Fernández Vix ha destacado en ámbitos adyacentes a la docencia, particularmente como padre evaluador de la Comisión Nacional de Pregrado y también como director del bachillerato, director del Centro de Estudios Generales y director de la carrera de literatura en la Universidad de los Andes, lugar en donde desarrolla toda su vida académica en la actualidad. Las líneas de investigación que el profesor Fernández Vix ha cultivado están preferentemente ligadas al ámbito de la literatura inglesa y la comparatística. Prueba de ello son sus trabajos de tesis que han versado sobre la obra de Tolkien, T.S. Eliot y las relaciones entre el teatro de Calderón y de William Shakespeare. Entre sus publicaciones destacan justamente Tolkien y el reencantamiento del mundo, Santiago, ediciones Universidad Católica de Chile, año 2003, La mujer en la tierra baldía, T.S. Eliot, Santiago, editorial universitaria 2006, y las traducciones del monumental trabajo de C.S. Lewis, La alegoría del amor, un estudio de tradición medieval, Santiago, editorial universitaria 2000, y también de las obras de William Shakespeare, La tempestad, en el 2010, y recientemente, dentro del marco del Coloquio Internacional a 400 años del nacimiento de William Shakespeare, celebrado también en la Universidad de los Andes, Noche de Reyes. Estos dos últimos trabajos en colaboración con la profesora Paula Baldwin, Lynn, con quien además el profesor Fernández participara en el año 2009 en un importante congreso en el King College en Londres. También el profesor ha participado en otras destacadas conferencias y en otros destacados encuentros. Particularmente voy a nombrar dos de sus ponencias. Una, La tierra baldía, T.S. Eliot, en el seminario Luces y sombras del siglo XX, y en particular nos interesa las notas sobre la poesía de Hildegard de Bingen, la mariología y el canto, presentación del libro La sinfonía de la armonía de las revelaciones celestiales de Hildegard de Bingen, publicado por Editorial Trota, Madrid, del año 2003, que es una reconocida traducción chilena a cargo de María Isabel Fritzwitz y que cuenta con notables comentarios críticos de María Eugenia Góngora, a quien hemos tenido en estas jornadas, y Carlos Fuentes, que lo tenemos este año en las jornadas, y también Beatriz Meli y María José Ortúzar. A continuación, dejo entonces con ustedes a nuestro invitado, quien dará inicio oficialmente a las 18ª Jornadas Medievales con la conferencia titulada Presencia de lo carnavalesco medieval en dos obras de Shakespeare, Noche de Reyes y La tempestad. No me acordaba de algunas cosas, se me imaginaba. Bien, antes de comenzar, quiero agradecer muy sinceramente a la comisión organizadora de las Jornadas Medievales y al Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso por la honrosa invitación que me hicieran a inaugurar la 18ª versión de esta jornada. Agradezco también a la Sociedad Chilena de Estudios Medievales y a la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad. Como no soy medievalista, entiendo que este privilegio me fue dado, considerándose de paso pertinente el tema de la conferencia, en el marco de la celebración de los 450 años del nacimiento de William Shakespeare, cosa que también debe agradecerse a todos ustedes. Espero estar a la altura de este desafío. De no lograrlo, les ruego con Puck o Robin Goodfellow en Sueño de una noche de verano: Gentles, do not reprehend, if you pardon, we will mend. Que traducido sería algo así como: gentiles señores, no nos reprendan, si hay perdón, nos enmendaremos.
Actitud esta, la del duende, dicho sea de paso, profundamente universitaria. Bien. Como nos enseñó Bakhtin hace ya mucho tiempo, la cosmovisión carnavalesca del mundo medieval quedó profundamente enraizada en la literatura del Renacimiento. Y si bien el teatro no es un género estrictamente literario, exclusivamente literario, quiero decir, en él dicho enraizamiento se manifestó de manera muy cabal, como propondré para el caso de dos obras del más insigne dramaturgo del período, William Shakespeare. Antes de entrar en materia, creo necesario hacer algunas observaciones generales acerca de la risa en Shakespeare, aunque más me gustaría decir alegría. Ciertamente, el dramaturgo cultivó con gran éxito el género cómico. Aunque la comedia isabelina hereda en parte aspectos de la tradición clásica, pasando por el sedazo de la comedia del arte italiana, la de Shakespeare tiene rasgos peculiares. Ambientada en lugares exóticos, salvo las alegres casadas de Windsor, o al menos bucólicos, con enredos de identidades, uso de mellizos, sustituciones de género, equívocos producidos por el vestuario, abundante música y un alto lirismo, pero especialmente con la presencia de un bufón o loco, fool o jester, de peculiares características. Me detendré aquí un momento. En tiempos de Shakespeare, los fools o jesters que hacían compañía en las casas de gentes acomodadas o de la corte solían ser comediantes profesionales que adoptaban el papel de locos o, y esto es clave, personas con discapacidad mental. Para el caso de estos últimos, era la inocencia de sus payasadas lo que divertía a sus amos. Sin embargo, los bufones de Shakespeare son siempre los más cuerdos en las obras que aparecen. Incluso son quienes no ven lo que otros no son capaces de ver o derechamente no quieren ver. Ciertamente son graciosos, pero tras sus chanzas y burlas subyace el más común de todos los sentidos y aún la racionalidad. Así, Leonato en Much Ado About Nothing, Touchstone en Como Gusten, Fest en Noche de Reyes y Lavage en All's Well That Ends Well. El bufón de Shakespeare, como el gracioso de Calderón, por ejemplo, termina siendo siempre un personaje serio, o cuando menos de cierta escéptica gravedad, debido precisamente a una aguda perspicacia acerca de los sucesos que le rodean y la valoración que hace de su vanidad, sucesos respecto a los cuales siempre, o casi siempre, es un testigo privilegiado. Mas no solo en las comedias hay bufones, también campean en las tragedias. El caso emblemático es el Fool del Rey Lear, pero no es el único. Está el clown, sirviente de Otelo, otro en Titus Andrónicos y Timón de Atenas. Está Polonio en Hamlet, que tiene todas las trazas del gracioso, aunque tipológicamente no lo sea. Y no olvidemos a los sepultureros en la escena primera del acto quinto, también llamados clowns, arrojando calaveras mientras cantan en la tumba de Ofelia, ¿no? Se ha dicho que la presencia de estos personajes cómicos en las tragedias obedecería a un llamado comic relief, una técnica dramatúrgica consistente en ofrecerle al público un momento de solaz o descanso en medio de tanto suceso terrible. Es decir, intercalar escenas cómicas en una trama trágica. Sin embargo, lo cierto es que con su decir y con su actuar, los bufones o personajes graciosos no vienen sino a confirmar con Bakhtin que la risa es tan universal como la seriedad y que abarca la totalidad del universo, la historia, la sociedad y la concepción del mundo. Es una concepción totalizadora del mundo. Es el aspecto festivo del mundo en todos sus niveles, una especie de revelación a través del juego y de la risa. Y es que, continúa, la verdadera risa, ambivalente y universal, no excluye lo serio, sino que lo purifica y lo completa. Yo agregaría que estos personajes confirman, además, el sentimiento trágico de la existencia, o, lo que es lo mismo, el sentimiento trágico se entiende de la modernidad. Lo trágico en la antigüedad no tiene nada que ver con esto. El sentimiento trágico de la existencia, o lo que es lo mismo, reafirman por oposición, gracias a su desenfadado desprecio de las vanidades de este mundo,
el inquebrantable apego a la vida y a la alegría de vivir que late bajo lo que sí es verdadera locura y tragedia para la época isabelina, la miseria humana. Sí, con Bakhtin de nuevo, la comicidad medieval, al desvelar el temor al misterio, al mundo y al poder, descubrió osadamente la verdad del mundo y del poder, se opuso a la mentira, a la adulación y a la hipocresía. La concepción cómica destruyó el poder a través de la boca del bufón. Cierra la cita. Lo mismo puede decirse de estos personajes en las tragedias de Shakespeare. Confirman la vanidad del poder, la locura del mundo, la vitalidad de lo esencial. Pero, y para la obra del dramaturgo, hay una tercera dimensión en este asunto que complica todavía más las cosas. Y es que el más grande de los bufones de Shakespeare, el antihéroe por antonomasia, el truán más señero y en que se manifiesta más clara y rotundamente el joie de vivre y la sabiduría popular heredada de la Edad Media, aunque como Polonio tampoco responde a la tipología convencional, aparece en 3 dramas históricos. No voy a considerar Las Alegres Casadas de Windsor. Probablemente el papel fue pedido expresamente por la reina Isabel I, que quería ver a este hombre enamorado. Me refiero a Falstaff. Si Hamlet es el más moderno de los personajes de Shakespeare, Falstaff es el más medieval. En él se encarna maravillosamente lo grotesco y lo carnavalesco, en dramas, por lo demás, ambientados justamente en la Edad Media. La alegría y el gozo de la vida. Responde exactamente al tipo bakhtiniano por su profundo optimismo, su carácter popular y festivo y su estilo épico, no yámbico. El mismo es el mundo al revés, una permanente fiesta de los locos, atiborrada de risa, bellaquería, comida y bebida. Es él el rey de los locos. La renovación material y corporal que sigue el ritmo de las estaciones, pero cuyo corazón, sin embargo, y finalmente, no será capaz de resistir la terrible modernidad de Enrique, valga la paradoja, la absolutamente gélida seriedad del miedo. Voy a volver sobre esto hasta el final, hacia el final. Cierro por ahora esta suerte de marco introductorio, marco general, apuntando que si efectivamente lo carnavalesco medieval está enraizado en el teatro isabelino y en el de Shakespeare en particular, lo está por razones equivalentes, aunque en un contexto enteramente distinto. La agitación de los cambios, la pérdida de las certezas y un avance a velocidad vertiginosa hacia la era de la fijación de lo serio, la edad de la razón de los siglos siguientes, que terminará por entronizar un sentimiento terrible y me parece absolutamente moderno, el miedo. Es cierto, como dijo Bakhtin nuevamente, que la risa impide a lo serio la fijación y su aislamiento con respecto a la integridad ambivalente. Estas son las funciones generales de la risa en la evolución histórica de la cultura y la literatura. Fin de cita. Mas esto es justamente lo que la Ilustración, la modernidad, va a detener. Shakespeare es un poeta de la naturaleza, en todo el sentido del término, y por lo tanto esencialmente vital. La abundante presencia de la muerte y de los muertos en su obra no es más que una muestra de lo mismo. Y en él, como en el mundo medieval mismo, coexisten armónicamente lo serio y lo cómico, la vida y la muerte, pero sin miedo. En el título aparece Noche de Reyes primero y La Tempestad después, que fue un error mío, es La Tempestad primero y Noche de Reyes después. Así que, La Tempestad. Esta es la más teatral de las obras de Shakespeare, compuesta hacia 1610, cuando el poeta ya se encontraba en su misterioso retiro en Stratford. Exhibe una técnica dramatúrgica casi perfecta como teatro puro que es, puro teatro. Así, y simplemente a modo ejemplar, las clásicas unidades de acción, tiempo y lugar se han recuperado aquí con extraordinaria armonía. De hecho, la obra transcurre prácticamente en tiempo real. Por otra parte, la ambientación en la isla le da a la pieza, hoy considerada un romance, género no descrito en tiempos de Shakespeare, en el folio 1623
La Tempestad, que es la última obra que escribió solo, porque la última es Enrique VIII con John Fletcher, aparece encabezando la primera serie de obras llamadas las comedies en primer lugar. Esta ambientación en la isla, decía, le da una impronta sobrenatural y onírica como de mundo inefable. Además, muchos de sus personajes son maravillosos. Un mago, un monstruo, un espíritu del aire, diosas, ninfas, genios que encarnan en animales, etc. Destaca también la teatralidad misma de las escenas, la tempestad, los hechizos y encantamientos, la inducción de sueños profundos, las ilusiones y la mascarada misma en la escena primera del acto cuarto, de origen indiscutiblemente carnavalesco y popular. En fin, todo aquí es espectáculo, ritual y pompa, magia y fantasía, en la que el lenguaje ocupa un rol primordial, en realidad, como siempre en Shakespeare, y en donde destaca la función dramatúrgica de Próspero. Dado todo esto, la obra entera puede considerarse una gran puesta en escena, un juego, a play. Esto se vigoriza teniendo en cuenta las importantes reflexiones metateatrales que el dramaturgo pone en boca de sus personajes. Así, por ejemplo, las palabras de Próspero en la misma escena 1 del acto cuarto, tras deshacer esa mascarada que ha montado para asombro y maravilla de Ferdinand y Miranda. Dice: estos actores, como ya le dije, eran todos espíritus y se han fundido con el aire, con el tenue aire. Y, como la efímera sustancia de esta visión, las torres coronadas de nubes, los magníficos palacios, los solemnes templos y hasta el mismo gran globo, sí, todo lo que habita en él habrá de desaparecer. Tal y como se desvaneció esta insustancial escena sin siquiera dejar una estela detrás. Perdón, no resisto. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with sleep. Somos de esa materia de la que están hechos los sueños, y nuestra pequeña vida la rodea sin dormir. O, en el epílogo de la misma obra, dicho por el mismo Próspero, ya ha terminado la obra, están todos los personajes en la gruta, se acabó, vamos a decir, bajó el telón, aunque no había telón en el Teatro Saulino, y el actor que hace Próspero se vuelve hacia el público para decir esto, en un caso único, inédito en el Teatro Saulino. Ahora toda mi magia se ha desvanecido, y el poder que me queda es solo mío, aunque ya se fuma. Ahora, es cierto, debo permanecer aquí, confinado por ustedes, o ser enviado a Nápoles. No dejen, puesto que recuperé mi ducado y perdoné al impostor, que habite en esta desolada isla por su hechizo. Antes bien, libérenme de mis ataduras con la ayuda de sus buenas manos. El aplauso que deshace el hechizo del teatro, ¿no? Maravilloso. Bueno. Con todo, ¿en qué radica exactamente lo carnavalesco aquí? ¿Dónde está ese mundo al revés, patas arriba, que festeja la vida y sus ciclos como un proceso irrefrenable? Caliban, personaje asociado a la tierra y el agua, los elementos de abajo, tiene una evidente impronta grotesca. Es una cría de bruja, Hag Sid, hijo del demonio y de la bruja, precisamente Sycorax, a quien los demás personajes lo llaman de diversos y graciosos modos que enfatizan su peculiar naturaleza: fish, pez; shallow, bobo; weak, débil; scurvy, patético; holy, aullador; abhorred, horrendo, abominable; ridiculous, ridículo; filth, porquería, etc. El dramatis personae lo califica como esclavo, deforme y salvaje, deformidad que no se aclara ni explícita ni implícitamente en la obra, pero que a través de lo que el resto de los personajes percibe, piensa y dice de él, configura, sin embargo, su aspecto grotesco. Le dice Próspero al rey Alonso en la escena final: es tan desproporcionado en sus maneras como lo es en su figura. Y como por lo demás lo confirma una más que centenaria tradición teatral. Caliban intentó violar sin éxito a Miranda, y si Próspero no se lo hubiese impedido, dice, habría poblado esta isla de Calibanes. Y si bien realiza trabajos serviles para el defenestrado duque de Milán y su hija,
Puede hablar hermosamente en verso y evocar las maravillas naturales, como también los misterios de la isla que reclama como suya. Necesito hacer una precisión aquí, que quizás no todos sepan. Una de las convenciones del teatro de Shakespeare y Salvino en general es que los personajes nobles, elevados, hablan en verso y los personajes vulgares, villanos, en prosa. Y esta convención se rompe, o es parte de la misma convención, cuando, por ejemplo, por situaciones de connivencia, de complicidad o de intensidad dramática. En la misma Tempestad, Antonio y Sebastián, que son nobles, se tratan en verso. Pero cuando empiezan a conspirar para matar al rey Alonso, hablan en prosa y se tutean. Bueno, Calibán, que es un monstruo que en principio debería hablar siempre en prosa, habla en verso, cuando habla con Próspero, y habla maravillosamente en verso. Y eso la gente lo captaba, ¿no? Incluso que un personaje empezase a hablar en verso en un pasaje de prosa, predisponía al público a algo que iba a ocurrir en escena de carácter particular. Bueno. En fin, tras conocer a Stefano, su nuevo amo, el copero borracho del rey, canta lo siguiente: no haré más trampas para peces, ni cogeré más leña para el fuego, no más fregar las tablas, ni lavar los platos. ¡Bam, bam, Calibán! Tiene un nuevo amo, búscate otro siervo. Libertad, fiesta, fiesta, libertad, libertad, fiesta, libertad. Bueno. Ariel, en cambio, es un espíritu del aire, asociado también al fuego, los elementos de arriba. Pajarillo mío, lo llama Próspero. Todo en él es gracia y delicadeza, aunque puede ser terrible si se lo propone. Él ha provocado la tempestad, y cuando se aparece a los náufragos en forma de arpía, les infunde un gran temor. Curiosamente, no se relaciona con Calibán, o al menos no directamente, como si los elementos elevados y los bajos no pudieran encontrarse. Más es a través de Próspero, el mago, donde hallan su punto de intersección. Las virtudes de Ariel son los encantamientos, la música, la invisibilidad y una suerte de impasibilidad incluso, como el tenue aire del que es parte. Tiene también unos hermanos igualmente sujetos al poder de Próspero. Por otra parte, Stefano y Trínculo, a quienes se les unirá después Calibán, podría hacer una larga nota al nombre de Trínculo, que viene del italiano, así que está muy bien lo que algunos sospechan, representa el núcleo propiamente carnavalesco en la obra. Ahí están su jolgorio y sus burlas, sus chistes de doble sentido, su pasión por la diversión y la bebida, su avidez por disfrazarse y el joie de vivre en general. Ellos son el pueblo en la tempestad. Trínculo es un bufón y Stefano el copero borracho del rey, como adelantaba. Ambas claramente figuras de la fiesta de los locos en la Edad Media. Por lo demás, las escenas más graciosas de la obra las lleva adelante este grupo. Probablemente la mejor y la más señera sea la escena segunda del acto segundo, en especial el primer cuadro, cuando Trínculo y Calibán se esconden de la tormenta bajo un mismo capote, aunque para lados distintos. Probablemente uno encima del otro de esta manera, ¿no? Y Stefano, al encontrarlos, cree que se trata de algún monstruo de la isla que tiene dos bocas, ¿no? Una boca delantera y una boca trasera. Todas las referencias y chistes que hace el monstruo, de 4 patas y 2 voces, son evidentemente grotescas. Tanto que al término del cuadro, cuando descubre que una parte del monstruo es Trínculo porque lo tira desde el capote, Stefano dice: ¿cómo llegaste a ser la feca de este engendro? ¿Acaso expele trínculos? Otra escena notable es la segunda del acto tercero, cuando, instigados por Calibán, maliciosamente urden matar al mago y apoderarse de sus libros. El público no puede sino experimentar risa al ver a tan pueril y aniñada tropa de asesinos. Mas es posible que el sumo de lo grotesco en ellos sea la escena 1 del acto cuarto, cuando por Ariel sabremos que, borrachos y envalentonados, gracias a un hechizo fueron conducidos a través de punzantes zarzales, ásperas retamas, tojos pinchudos y espinos, para quedar finalmente en una charca inmunda que está más allá de la gruta, bailando con la mugre hasta el cuello, de tal manera que el pútrido lago, agitado como estaba,
olió peor que sus pies. Citas literales. En ese estado, hay expresiones chilenas notables para describir ese estado. Hados y hados, que serían las terminaciones verbales, llegan a la gruta de Próspero, empapados y oliendo, dice el texto, a pis de caballo. Mientras se prueban los vestidos y se gastan bromas y juramentos, el mago y Ariel azuzarán contra ellos varios espíritus en forma de perros y sabuesos que se les van encima. El acto termina con el siguiente diálogo, mientras los espíritus persiguen a Calibán, Estéfano y Trínculo fuera de la escena. Dice Próspero: vayan, ordenen a mis duendes que les trituren las articulaciones con convulsiones secas, que les acorten los tendones con calambres de anciano y los llenen de pellizcos como las manchas del leopardo o del gato montés. Y Ariel dice: escuche cómo rugen. Y Próspero: deja que los cacen sin piedad, etc. Sin duda, y con Bakhtin, este grupo expresa una visión cómica del mundo. Otro elemento central es la mascarada, que también está en la primera escena del acto cuarto. Como decía, Próspero monta ante Miranda y Ferdinand una celebración de las fiestas esponsales como alegría de su futuro matrimonio, pero donde lo que se celebra en general es el amor, la vida, la fertilidad y la generación. Allí aparece la diosa Iris, mensajera de sus pares, Juno, la diosa del matrimonio, y claro, también Ceres, la Deméter griega, diosa de la agricultura y protectora de las cosechas. Estas diosas cantan y celebran todos los elementos señalados. Luego hace su entrada un grupo de ninfas, deidades femeninas menores de la mitología griega y romana, que como sabemos se parecen a las hadas. En este caso se trata de náyades, ninfas de agua dulce, a las que se les unirán después unos pastores, más bien segadores, con hichona, no sé cómo se dice, en un gracioso baile. Por las referencias que Shakespeare tuvo para esta escena, es del todo probable que llevaran estas ninfas el pelo suelto, vestidas con ropas ligeras y adornadas de flores, y con guirnaldas y coronas en su cabeza, ¿no? Son también, del modo de su naturaleza, claras encarnaciones del festejo vital de la Edad Media. Con todos los sustantivos que son estos ejemplos, y hay otros sobre los que también podría extenderme, me parecen sin embargo suficientes para alcanzar a comentar un aspecto muy relevante de la obra. Me refiero al espíritu de celebración de la vida que la atraviesa de principio a fin. La tempestad bien puede entenderse como una gran alegoría de la vida y en varios niveles de significación, los que, como en el carnaval medieval, se expresan básicamente en los momentos del nacimiento y de la muerte, considerados no como límites, sino como etapas de un mismo proceso. Perdón, de un proceso mayor. Mejor dicho, la trama central de la obra y algunas de sus tramas secundarias se articulan en una dialéctica del tipo orden, caos, restauración, o si se prefiere, vida, muerte, resurrección, donde la magia es precisamente el motor que conduce el proceso. Por ella, Próspero es expulsado de Milán con su hija, dice el texto, sobre la carcasa podrida de un bote sin aparejo y que hasta las ratas habían abandonado como por instinto. Se salvan providencialmente y llegan a la isla en la que vivirán 12 años. Providencialmente, de nuevo, los enemigos son traídos a sus costas, donde la magia, otra vez, desencadena el caos, la tempestad, caos que será restaurado en el gran acto de magia final de Próspero y que consistirá nada menos que en el perdón a sus adversarios y el anuncio del feliz regreso a Milán, donde no solo recuperará su ducado, sino que verá casada a Miranda con el hijo del rey de Nápoles. Lo mismo cabría decir de Ariel, un espíritu del aire condenado por la bruja Sycorax y su magia a permanecer 12 años confinado en un pino ahuecado, dice el texto, donde sus gemidos hacían aullar a los lobos y traspasaban el siempre fiero corazón de los osos. ¿Por qué puse ojos? Osos. Liberado por la magia de Próspero, aunque relegado a su servicio, y liberado finalmente otra vez a los elementos, ¿no?
Y otro tanto también podemos afinar de los núcleos dramáticos Rey Alonso Ferdinand, Rey Alonso Antonio Sebastián, Trínculo Stefano Próspero Rey Alonso, etc. El único caso donde la restauración final no queda del todo clara es el de Calibán. Pues Próspero, tras su perdón, dice: a esta cosa de las tinieblas yo reclamo como mía. Al día siguiente partirán de regreso a Nápoles y no es evidente si Calibán recuperará su isla o acompañará a Próspero a su Europa, con el perdón de los estudios postcoloniales. Lo dice el texto. Como corolario, recuerdo que la magia de Próspero, aprendida de los libros, la magia de Próspero no es ni la de Merlín ni la de Gandalf, aprendida de los libros, es decir, no es ni un mago, no es ni un brujo, ni un artífice hechicero, ¿no? Solo actúa sobre los elementos y jamás sobre las voluntades. Lo mismo lo de la bruja Sícorax. Noche de Reyes. En la Inglaterra isabelina, el carnaval medieval tuvo continuidad clarísima, evidentísima, en las celebraciones que se llevaban a cabo en tiempos de Navidad, la llamada Christmas Season. Naturalmente que cabría hacer aquí incluso un rastreo mucho más atrás, a las Saturnales de Roma, bueno, eso se entiende incorporado al texto, ¿no? Entonces, en la Christmas Season, todo era alegría y jolgorio. Se encendían fogatas y velas en las casas, en las calles, las plazas. La gente se hacían regalos y se organizaban fiestas y juegos. Se escogía también a un Festus como Lord of Misrule, señor del desorden, claro, émulo del rey de los locos medieval. Era una época, además, especialmente activa en representaciones teatrales, particularmente en la corte. Este espíritu está evidentemente presente en Noche de Reyes ya desde el título, Twelfth Night, la 12ª noche después de Navidad, la Noche de Reyes o de Epifanía, una manifestación que es otra manera, me parece, de darse el desborde, el carnaval, como manifestación. Volveré sobre esto. Sin embargo, a este respecto solo hay una mención explícita en la obra. En la escena tercera del acto segundo, cuando en medio de la jarana nocturna, junto a Sir Andrew y Fest, el bufón, Sir Toby canta «Oh, Noche de Reyes». No hay otra mención, aunque debemos decir que en ese momento Sir Toby está borracho y en realidad confunde el 12º día después de Navidad, Epifanía, con el 12 de diciembre. Todo lo demás está implícito, aunque expresamente implícito, valga la paradoja. Feste, el bufón, que es el quicio dramático central en toda la obra. Feste, Festus. Sir Toby y Sir Andrew viven en juerga, a quienes a cada tanto se les une también el full. Casi todo lo de este núcleo dramático gira en torno a la comida, la bebida, los bailes y los demás placeres carnales de la existencia. Aunque Sir Andrew diga por ahí que no le importa la buena vida, que evidentemente confunde con la vida buena. Su modo de hablar y los innumerables chistes de doble sentido darían para un trabajo aparte. Hagan un acto de fe, bueno, si no, les invito a adquirir una estupenda traducción que acaba de salir, donde con abundantísimo material al pie, Shakespeare era de una, ¿cómo se dice?, mordacidad. Hay una cantidad de chistes cochinos en la comedia, y que ustedes no se los podrían imaginar, de doble sentido, juegos de palabras, todo gira de la cintura para abajo, ¿no? Y particularmente en estos personajes, rasgos notablemente grotescos por lo demás, ¿no? Lo de abajo tiene que ver con la vida, no solamente con el pudor, ya lo saben, ¿no? Bueno, eso ya es materia pesada. Bien, Sir Toby es hijo de Falstaff, no hay ninguna duda. En él se concentran los elementos esenciales de la fiesta de Joie de Vivre. Voy a dar solo una muestra que me parece elocuente. Esta está en un diálogo que hay entre él y Sir Andrew, su compañero de juerga, en la escena tercera del acto segundo. Dice Sir Toby: acércate, Sir Andrew. No estar en la cama después de medianoche es como levantarse temprano
y diluculo surgere, tú sabes, hace una cita ahí a la frase de la gramática de Lyly, diluculo surgere saluberrimum est, que significa levantarse temprano en la mañana es lo más saludable. Hace una mala cita, que Sirandrio también entiende mal, pero es parte del chiste. Bueno, no, te prometo que no lo sé, dice Sirandrio, pero sí sé que estar despierto hasta tarde es estar despierto hasta tarde. Sirandrio es bien tonto, ¿eh? Es un imbécil en realidad, ¿eh? Sir Toby le contesta, falsa conclusión, la detesto tanto como una jarra vacía. Pasar la medianoche en pie y luego acostarse es hacerlo pronto, o sea, irse a la cama pasada la medianoche es irse a la cama temprano. ¿Acaso nuestra vida no está hecha de los 4 elementos? Sirandrio, claro, así dicen, pero yo creo que más bien está hecha de comer y de beber. Sir Toby, eres un académico. Entonces, comamos y bebamos. Oye, Maridita, una jarra de vino, ¿no? Bueno, así es el tono permanente de esto. En torno a este núcleo orbita precisamente esta María, dama de compañía de Lady Olivia, la dueña de casa, ¿no? La sirvienta es asimismo un espíritu festivo y ligeramente grotesco según las categorías bastinianas. Por otra parte, el conflicto dramático central, que es una suerte de trío amoroso, pasa por un enredo de identidades y géneros debidos en buena medida, si no en todo, al disfraz. Hay una mujer vestida de hombre que ayuda a su amo hombre a cortejar a otra mujer. ¿Se entendió? Bien. Dice la nota, recuerden que en el teatro isabelino no podían actuar mujeres. Por lo tanto, es un trío de hombres disfrazados de mujer u hombre, según el caso, intentando cortejarse mutuamente. ¿Bien? Y Shakespeare se aprovecha de eso y bueno, le saca punta hasta la hilaridad, llega a doler el estómago a veces de lo divertido que son las situaciones. Pero en realidad la relación apariencia física-identidad es un aspecto consustancial a esta comedia. Así, el cambio que acabo de referir, pero también la presencia de estos mellizos que intensifican el enredo, las ropas del bufón, cuando se disfraza de cura y los cambios que hace de voz en la parodia que ya comentaré, la corpulencia de Sir Toby, el pelo de Sir Andrew, que dice el texto, cuelga como lino en una rueca, la broma que se le gasta a Malvolio, el mayordomo de Lady Olivia, un puritano insoportable, haciéndolo aparecer con medias amarillas y ligas cruzadas, porque se le ha hecho creer, María ha fingido, le escribe una carta fingiendo la letra de su dama, una carta de amor, le dice quiero verte, soy tan enamorado de ti, no sé, quiero verte, pasearte ante mí sonriendo con medias amarillas y ligas cruzadas. Se la venganza y el otro cae redondo, ¿no? Y se aparece y es bueno, en fin. Y todo es un juego carnavalesco, digamos, ¿eh? De gran vitalidad, mucho desparpajo y celebración, aunque también con consecuencias no tan festivas y alegres. Y es que, de otro lado, este soberbio, despreciable y puritano mayordomo Malvolio, recuerden además que esto no es gratuito porque los principales enemigos del teatro en la época eran los puritanos, y de hecho lo lograron en 1642 cuando cerraron, bajo el gobierno de Cromwell, cerraron definitivamente todos los teatros hasta 1660, fuera la ruptura. En la restauración vaya con cada uno. Y ahí actuaron mujeres, ahí se les permitió actuar. Bueno, este despreciable mayordomo es objeto de una burla que, dejando en entredicho el estado de su salud mental, le hará además víctima de un castigo bastante feroz, aunque exquisitamente medieval. Un carnavalesco encierro en una pieza oscura, donde será visitado por el bufón disfrazado de cura, quien aprovechará de burlarse no solo del pobre Malvolio, sino también de la religión, de la ciencia y de la filosofía. Más aún, dicha broma contiene una parodia de exorcismo, en un claro juego del mundo real. Voy a citarlo. Malvolio. ¿Quién llama por ahí? Estás esperado, ¿eh? Sir Thomas el cura, que viene a visitar a Malvolio el lunático. Sir Thomas, buen Sir Thomas, vaya donde mi señora. Sal, demonio hiperbólico, que atormentas a este hombre. ¿No hablas de nada más que de señoras? Sir Thomas, nunca hubo un hombre tan agraviado. Buen Sir... Hefeste, ¿eh? Disfrazado de Sir Thomas. Buen Sir Thomas, no piense que estoy loco. Ellos me han puesto aquí en esta espantosa oscuridad. Quita ya tú, Satán mentiroso.
Te llamaré en los más modestos términos, pues soy uno de aquellos gentiles que trataría al mismo diablo con cortesía. ¿Dijiste que la habitación es oscura? Como el infierno, Sir Topas. ¿Por qué? Tiene ventanas voladizas, transparentes como barricadas, y las claraboyas que miran hacia el lado sur-norte se ven tan lustrosas como el ébano, y aún así te quejas de obstrucción. No estoy loco, Sir Topas. Le digo que esta habitación es oscura. Te equivocas, demente. Yo digo que no es oscuridad, sino ignorancia, en la que estás más confundido que los egipcios en su niebla. Esta habitación es tan oscura como la ignorancia, aunque la ignorancia fuera tan oscura como el infierno. Y digo que nunca se abusó tanto de un hombre. No estoy más loco que usted. Haga la prueba de ello con cualquier pregunta consistente. ¿Cuál es la opinión de Pitágoras con respecto a las aves silvestres? Que el alma de nuestra abuela podría habitar en un pájaro. ¿Y qué piensas tú de su opinión? Pienso noblemente del alma, si es que rechazo la opinión. Que te vaya bien. Sigue todavía en la oscuridad. Tendrás que aceptar la opinión de Pitágoras antes de que yo crea que estás en tu juicio. Y no vayas a matar a una perdiz, no sea que prives a tu abuela de su alma. Que te vaya bien. Sin tomas, sin tomas. Bueno, yo no soy actor, así que salió fome, pero la escena es comiquísima. Probablemente más se representaba en el understage, es decir, Malboro estaba debajo, en el hoyo del escenario, ¿no? Solamente se oía su voz. Y estaba Feste disfrazado de pura rima, ¿no? Bien, en fin, yo diría que en general en esta comedia lo gracioso y lo cruel se entremezclan. Lo hiperbólico está abundantemente presente, aunque como tropo, no como categoría. Y la canción final de Fest, con la que se cierra la obra, junto con repasar las etapas de la vida, es de una nostalgia conmovedora y hasta intrigante. Teniendo presente la breve relación expuesta, y como dijo Bastín, que la risa carnavalesca implica también la superación del miedo anclado en el espíritu humano desde hace miles de años, Noche de Reyes es entonces, pienso, la más carnavalesca de las comedias de Shakespeare. Veamos por qué. En esta obra hay celebración, algarabía y gozo, sin que por ello, y como otra cara de la misma moneda, nos veamos impedidos de ser testigos del dolor, el castigo y la venganza. Y es que se trata de la ambivalencia de la existencia humana en juerga, en pletórico ritual que celebra su modo de existir en este mundo, trágico y patético a un tiempo, pues en lo fundamental se nace y se muere, serio y divertido sin solución de continuidad. Yo diría que aquí reina lo grotesco, aunque con una ambivalencia total. La comedia se abre con la desgracia de un naufragio, continúa con un largo juego de si es, no es, exhibe feroces castigos y termina, tras el epifánico desenredo de la madeja, con un melancólico bufón cantando. Sí, cantando que la lluvia llueve todos los días. For the rain it raineth every day. La lluvia llueve todos los días. Pues bien, si lo carnavalesco es un canto a la vida, un modo de celebrarla, ¿en qué se relaciona con lo epifánico? Algo lo adelanté. ¿En qué es su manifestación? Es decir, la epifanía manifiesta y el carnaval celebra. ¿Qué? La vida. Concedo que resulta muy difícil pensar que Shakespeare haya tenido un programa tan consciente e intencional. Aparte de su indiscutible talento, había sido un genio sobrehumano, que no lo es. Pero queda un margen importante a la intuición, a las relaciones y vinculaciones intuitivas. Lo que no habría podido articular racionalmente, no al menos hasta el grado que he sugerido, sí creo que logró representarlo intuitivamente. Y es que, por obvio que parezca, para celebrar la vida, ella tiene primero que manifestarse, tiene que existir, incluso en su decaer y morir, como es tan evidente en los ciclos naturales. Ahora bien, y este es el punto central de mi exposición, que me interesa destacar, o mejor dicho, el punto central que a partir de ahora empiezo a desarrollar y quedan 2 páginas. Pienso que en Noche de Reyes esta representación se hace desde la nostalgia, muy bien encarnada por Fest y Sir Toby, que como adelanté es hijo de Falstaff, y lo dije en serio.
¿No es esta la única obra donde el dramaturgo añora casi a gritos la Merry England de antes de la Reforma? Más allá de consideraciones políticas y aún religiosas, respecto a las cuales, y en lo que a Shakespeare respecta, jamás podremos afirmar nada con certeza, es claro que para el dramaturgo hay un mundo feliz que ya no existe hacia 1600. Como sostiene el profesor Kyle Elam, editor de Twelfth End, que está justamente ahora en Buenos Aires, en la UBA, el argumento cómico de la obra se convierte en la expresión de la nostalgia por un mundo anterior a la Reforma. ¿Y cuál es la diferencia del contraste? Bueno, un mundo sin culpas, un mundo predecible y por lo tanto seguro, humano. El mismo mundo de Falstaff, de Wolsey y de Buckingham, Henry VIII, del Fool de Lear, también de Edgar antes de Poor Tom, y el mundo de Sir Toby. La vieja Inglaterra del bosque de Arden, y en algo también la de Hamlet, pieza que se escribió justo antes o justo después de Noche de Reyes, que es de 1601. Dice el príncipe: oh, el mundo se encuentra desquiciado, maldita suerte que tuviera que nacer yo para arreglarlo. The time is out of joint. La época está fuera de su quicio, ¿no? Out of joint. Si la canción de Festa al final es una clave hermenéutica, todo no tendría que ver sino con el paso del tiempo. Fuera razones políticas, religiosas o lo que sea. Es el tiempo, nada más que el tiempo, lo que nos aleja de la vida y sus holgores. Aquello que en definitiva nos privará de ella. Un infinito amor al mundo, sentimiento bien pagano por lo demás, pero que curiosamente no se expresa de esa manera. Es decir, que parece pagano pero no lo es. Y uso pagano en el sentido sociohistórico, no en el sentido, o antropológico si queréis, no religioso. Así, tal vez ese regocijo a la vida que se manifiesta, expresado desde la añoranza, va por un carril distinto. ¿Cuál? Quizá Shakespeare fue absolutamente moderno, y en tal sentido, su conflicto haya estado en la noción de mundo, lo que sería enteramente consistente con la añoranza planteada. Veamos, ¿qué tienen en común Falstaff, Sir Toby y Lear? Porque a los tres la historia les da la espalda, más bien un seco portazo en las narices. Lo que fue ya no será más. Lo que creíamos que era nunca existió. Por eso entonces, y como canta Fest, es que la lluvia llueve todos los días, de pena. El mundo ha cambiado para mal y no hay remedio. En este sentido, la amenaza final de Malvolio, me vengaré de toda esta pandilla, resulta conmovedora y aterradora a un tiempo. Conmovedora, pues pese a todo, la pandilla es una bolsa de gatos, como dice María, ¿no? Un corro de niños que hacen niñerías. Basta con que se les regañe y ya. De hecho, parecemos ver a Sir Toby, a Fabián, a Sir Andrew y a María, incluso al mismo Fest, con las barbillas hundidas en sus pechos en señal de vergüenza, arrepentimiento y solicitud de perdón en la escena final por lo que le han hecho a Malvolio. Pero es también esa amenaza terrible, pues para algunos, como el propio Malvolio, estas no son en realidad niñerías, sino cosas serias y graves, aún gravísimas, que habrán de castigarse severamente en el futuro. ¿A qué voy con todo esto? A lo siguiente. ¿Acaso la modernidad no trajo a Occidente un espantoso sentimiento de culpa? ¿No vino a desvirgar a ese puro, entre comillas, mundo medieval y hacerle perder su inocencia, también entre comillas? Es cierto que parió tres hijas: la incredulidad, la sospecha y la incertidumbre. Sociológicamente, el mundo carnavalesco de la Edad Media era todo fe, confianza y certezas. Podrán discutirse sus bases, pero me parece que eso no es lo que importa a este respecto. Se vivía como se vivía y sin contradicciones. La modernidad, en cambio, instaló la sospecha. Y con ella, el miedo, las hogueras y la tristeza. Puede que aquí radique la genial intuición de Shakespeare.
que tal vez ya hasta haya vivido en carne propia, aunque nació en 1564, y que resulta de que fue un fenómeno sociológico, él lo expresó políticamente. Es el mundo arrogante y rígido de Malvolio, simbolizado en el mundo oscuro e ignorante de su celda, que va a ser el que va a terminar por imponerse. Me vengaré de toda esta pandilla de actores, ¿no? Agregaré. Recordemos que en esta escena están todos los personajes sobre el escenario. Y de hecho, esa amenaza acabó por cerrar los teatros. El teatro, tremendo símbolo y expresión del carnaval. Desde el jambo griego en honor a Dioniso, de la civilización griega. Desde ahí hasta el teatro isabelino. La máxima expresión, cerrada por el puritanismo. A 1649. Y así como Nietzsche intuyó que el mayor logro de la civilización griega, la tragedia, había sido destruida por los excesos del racionalismo socrático, bueno, así uno de los mayores logros culturales de la Edad Media, la fiesta y el carnaval, quizá acabaron silenciados y enviados a la cama, porque ya era muy tarde, por la seriedad pastosa e infértil de la llamada modernidad. Lo de Malvolio es mucho peor que el desprecio de Hall, el príncipe Enrique, por Falstaff, que le partió el corazón literalmente. Por último, allí se trataba de razones de Estado, del cuerpo político del rey, además en plena Edad Media. La amenaza de Malvolio es la amenaza del miedo, cosa que, contra lo que comúnmente pudiera pensarse, el medioevo no conoció. Quiero decir, conoció la desgracia, por supuesto, la fatalidad incluso. Vivió con la muerte fue su sino. Está ese estupendísimo libro del profesor Patrick Jerry, Living with the Dead in the Middle Ages. Pero no el miedo, aunque Bastín usa esa palabra, había que revisar el ruso que dice original. El miedo es un sentimiento moderno, tan moderno que se va a coronar glorioso en 1793. Pero volvamos propiamente a Noche de Reyes. ¿Por qué nos da lástima, además, el episodio del encierro de Malvolio y las chanzas de Sirtopas Feste? Es cierto que ha sido cruel, bastante cruel, y entonces nos involucra. Pero pienso que nos intimida también y ante todo porque se trata, simbólicamente, metafóricamente, por cierto, del carnaval y la modernidad enfrentados, pugna de la que todos nosotros somos herederos. Los niños, Sir Toby, Fabián, Sir Andrew, María, Feste, quieren seguir jugando, pero los adultos, Bolivia, Malvolio, en parte también Orsino, están hartos ya. Incluso Malvolio se ha tomado todo muy en serio, gravemente en serio. Entonces los niños se inhiben, quieren acabar pronto con la bellaquería. Solo Feste, el bufón, mantendrá hasta el final un espíritu juguetón que no se contradice con la revancha y que es también parte del juego. Mas por eso, indudablemente, canta su triste y nostálgica canción. El mundo parece no solo haber perdido la inocencia del carnaval, esa inocencia manifestada tan icónicamente en esta comedia en la idea de que acostarse tarde es estar en pie temprano, sino que la rechaza. Tanto que el juego de las identidades y de los géneros, tan propiamente carnavalesco, tan de mundo al revés, nos parece ahora algo muy serio, muy políticamente correcto o incorrecto de considerar. Termino. ¿Qué tiempos? Dirá Feste, aunque la expresión en inglés todavía más fuerte. To see this age. Haber visto este tiempo, esta época. Y sí. Time is out of joint, Hamlet. Pero en un sentido muy distinto al revoltijo jubiloso de las fiestas que celebraban la vida siglos antes. Ahora todo es en serio, muy en serio, verdaderamente al revés. Como dice Hamlet, todo es broma, veneno en broma. Claro, el príncipe de Dinamarca ya es un moderno de tomo y lomo y en parte en ello radica la esencia de su tragedia. Muchas gracias.
pasado un poco en la hora, pero tenemos tiempo para una pregunta o dos preguntas. Ofrezco la palabra si alguien quiere hacer uso de ella. Para promocionar una coda, una postilla a mi presentación. Ciertamente que hay mucho de provocación en lo que he dicho, aunque probablemente no es ninguna novedad, ¿no? Pero bueno, a ver, lo habitual en una traducción de Shakespeare es que están en prosa, con escasísimo material referencial, escasísimo, si no es inexistencia. No hay numeración de versos, indicación de líneas, digamos, a los bordes. Y una cosa que es estándar en el mundo anglosajón, y es que para ubicarse en la geografía del texto, lo usual, en cualquier edición seria, Arden, Oxford, Cambridge, uno aquí encuentra 3 números. Por ejemplo, dice 3.1.17 y aquí dice 3.1.100. ¿Qué significa? Acto tercero, escena primera y verso 17, que es el primero de aquí. Y acá, escena tercera, acto primero, verso 100, que es el último de acá. Entonces es muy fácil ubicarse. Porque Shakespeare, como ya es un clásico, tiene una nomenclatura. Es como, bueno, Aristóteles, uno dice, bueno, chicos, vamos a Metafísica, página 32. O Santo Tomás, puesto, prima, segunda, ¿me entiendes? Hay una nomenclatura. Poética, 1430p, 22 tanto, ¿me entiendes? Bueno, en Shakespeare existe esa nomenclatura, entonces eso no está. Y entonces resulta tremendamente complicado ubicarse en el texto, y a veces no solo complicado, sino que obsceno. Cuando hay que enseñar el monólogo, el famoso de ser o no ser, hay que decir al alumno, bueno, vamos a la página 32. Entonces, bueno, nosotros hemos editado el texto, con esos estándares anglosajones, es decir, está distinguido el verso de la prosa, porque como le explicaba, hay razones adicionales, pero es una convención teatral, o sea, que incluso tiene que ver con la construcción de la identidad de los personajes, eso es muy relevante. Está distinguido el verso de la prosa, incluso físicamente, porque el verso, además el verso isabelino no es un verso rimado, así que tiene una estructura métrica, pero no es un verso rimado, y Shakespeare juega mucho con los encabalgamientos. Bueno, hay distinción de verso y prosa, hay numeración de línea, está esta indicación geográfica arriba, y hay abundantísimo material referencial, tanto filológico, histórico, textual, hermenéutico, en fin. Ahora, todo esto tiene la gracia que permite que nuestras traducciones conversen, desde luego, con una edición inglesa, pero también con una traducción japonesa, checa, porque siempre es Hamlet 3, 1, 25, 26, digamos, salvo hay algunas veces variantes de texto, variantes de verso en algunas ediciones, pero que están advertidas por los mismos editores, ¿no? Porque a veces hay discusiones. En el caso de Hamlet hay 3 ediciones Princeps, digamos, entonces, y no son las 3 iguales, entonces dependiendo de la edición que se use, bueno. Y lo otro, yo diría, sin ánimo de ser sardónico, es que nuestro trabajo evita toda impunidad. Puede ser chequeado, como tradujo el verso 45 de la escena primera del acto tercero, cosa que desgraciadamente en nuestras traducciones no existe. Nosotros, nuestra metodología de traducción, siempre traducimos con Arden, que es y siempre tenemos a la vista Oxford, que es muy potente en material filológico, y Cambridge, porque son ediciones muy performativas, y a nosotros nos interesan las traducciones para el teatro, no solamente para la enseñanza. Pero usualmente también tenemos a la mano o a la vista un par, 2 o 3 traducciones castellanas para ver cómo han ido resolviendo otras personas los mismos problemas sintácticos que uno enfrenta. Y porque entendemos que la traducción es un proceso continuo, histórico. Bueno, no voy a dar nombres, pero conspicuos profesores de la madre patria, que aparece incluso citado en el Oxford Companion to Shakespeare, que es de una pista, cuando la sintaxis se les pone complicada, se salta la línea. Se la salta. Y como está en prosa y no hay numeración de versos, piola, pasa piola.
varias líneas, decenas de líneas en Nocherrey, decenas de líneas. Esto que yo lo he dicho, lo acabo de decir en Buenos Aires, donde hay estupendos traductores, ¿ah? Las ediciones lamentablemente no son buenas, porque no tienen esto, no ha habido caso, pero hay estupendas traducciones. Lo que ha hecho Lozada en general es estupendo, y rindo un homenaje a mi amigo Pablo Intuit, que ya lleva la mitad de Shakespeare traducido, tiene 19 horas traducidas, estupendo. Lucas Margarit, bueno, la uruguaya Idea Villariño, en fin, el profesor que tradujo La violación de Lucrecia, que conocí ahora, ¿cómo se llama? El de Río de la Plata, la Universidad de la Plata, que tiene incluso tiene los sonetos de Shakespeare traducidos en platense. Bueno, se me olvidó el nombre. Pero se edita mal. Es más, no me equivoco si digo que las únicas traducciones de Shakespeare al castellano que están editadas con los estándares anglosajones son las nuestras. Porque ni siquiera Cátedra. Y además Cátedra hace cosas... Ya, bueno. No, que, a ver, es divertido Cátedra, porque es una exquisitez, pero bueno, estamos chacando. En La Tempestad hay un problema filológico, parece menor, pero que bueno, ha derramado ha hecho correr mucha tinta y mucho papel publicado. Hay un verso que está puesto en boca de Ferdinand, donde aparece, bueno, en La Tempestad solamente tenemos como en la edición de 1623, no hay nada anterior, por lo tanto el problema se reduce a una sola texto. Bueno, ahí aparece la palabra wife, pero en todas las, no me acuerdo, 40 y tantas copias del folio que hay una mancha. Y entonces pasa que la S antigua y la F eran exactamente iguales. La única diferencia es el palito. ¿Ya? La S larga es igual, el tipo móvil. La diferencia es solamente el palito. Pero aquí hay una mancha. Y resulta que el verso, por su estructura métrica y por su sentido, puede ser perfectamente wise, sabio, o wife, esposa. ¿Ya? Bueno. Y puede ser las dos cosas, perfectamente bien. Como digo, tanto semánticamente como desde el punto de vista métrico. Bueno, hay toda una discusión, qué sé yo, que es muy interesante hablar para conocer los problemas de impresión de la época. Bueno, curiosamente, en la edición de Cátedra, que es bilingüe, ponen wife, creo, hacen la nota y traducen wife. Esto es fantástico, es fantástico, ¿eh? Es completamente fantástico. Una rigurosidad impresionante. Bueno, sí, lo inglés también es que sí, tienen, como los alemanes, heredan todo el rigor filológico de la escuela de Oxford, ¿no es cierto?, de la edición de textos clásicos, ¿no? De Donchik y toda la gente para atrás. Muy bien, agradecemos entonces al doctor Fernández Vix por esta estupenda conferencia y actuación. Y en nombre de la profesora organizadora, el profesor Karim, le hará entrega de un presente y de un diploma para que lo guarden. Bueno, Hemos cerrado entonces la sesión inaugural de la 18ª Jornada Medievales y los esperamos para mañana desde las 10:30 horas con las mesas y en especial la clase magistral del doctor José de María Míndez. Tengan buenas tardes. Se lo muestra a mi mamá.